El reino de las emociones oscuras. El dominio de las emociones. Había una vez un bosque llamado el Bosque del Corazón, donde habitaban 5 emociones oscuras: miedo, ira, tristeza, culpa y envidia. Aunque eran solo emociones, cuando se apoderaban de un ser humano, dominaban sus pensamientos y acciones, llevándolo a la desdicha. Cada emoción tenía un papel diferente. Miedo, siempre tembloroso y alerta, le susurraba al humano al oído, llenándolo de dudas y haciéndolo imaginar lo peor. Ira, feroz y de ojos llameantes, le llenaba de enojo ante cualquier inconveniente, provocando reacciones impulsivas. Tristeza, de aspecto gris y siempre mirando hacia abajo, lo llenaba de pensamientos pesimistas, nublando su capacidad de disfrutar el presente. Culpa, un personaje que siempre llevaba una sombra, lo hacía recordar sus errores pasados, llenándolo de remordimientos. Envidia, vestido de verde oscuro, lo hacía desear lo que otros tenían, llevándolo a la amargura y al descontento. La llegada al Bosque del Corazón. Un joven llamado Leo, lleno de vida y esperanza, entró en el Bosque del Corazón, sin saber que en sus profundidades lo acechaban estas emociones oscuras. Leo, inocente y curioso, desconocía el poder de las emociones cuando se apoderan de nosotros. El bosque, que al principio parecía brillante, pronto se volvió oscuro y tenebroso. Al caminar, Leo comenzó a sentir miedo. La influencia del miedo. Miedo se le acercó y con voz temblorosa comenzó a susurrarle: miedo, ¿y si te pierdes aquí? ¿Y si algo terrible ocurre? No tienes idea de lo que puede pasar. Leo comenzó a temer cada paso, imaginando peligros que quizás no existían. El miedo se apoderó de Leo, paralizándolo. En lugar de disfrutar del bosque, veía peligro en cada sombra. La llegada de la ira. Al tropezar con una roca, Leo sintió una chispa de enojo. Ira lo rodeó, inflando su pecho de rabia. Ira, ¿por qué te pasa esto a ti? ¿Por qué siempre es tan difícil? ¡Es injusto! Leo empezó a golpear las ramas y gritar, enfadado consigo mismo y con el bosque. La ira lo cegó, haciéndolo actuar sin pensar, dañando a quienes lo rodeaban y también a sí mismo. La influencia de la tristeza. Tristeza se acercó con sus ojos bajos y un suspiro pesado. Tristeza. Nada de esto tiene sentido, Leo. Estás solo y siempre lo estarás. ¿Por qué seguir intentando? Leo se sentó bajo un árbol, con lágrimas en los ojos, sintiendo que no tenía fuerzas para continuar. Tristeza lo envolvió, nublando su alegría y haciéndolo perder de vista todo lo hermoso a su alrededor. Culpa y envidia. Aparecen. Culpa se acercó a Leo y comenzó a recordarle errores pasados. Culpa. Recuerda cuando fallaste. Seguro que todo lo que ocurre ahora es por tu culpa. Leo bajó la cabeza, sintiéndose pesado y avergonzado. Entonces, envidia aprovechó la situación y apareció, llenando a Leo de resentimiento. Envidia. Mira a los demás.
Tienen lo que tú no tienes. Ellos no tienen que pasar por esto. ¿Por qué tú sí? Leo comenzó a compararse con otros, sintiéndose cada vez más vacío y amargado. La reflexión final. Al ver cómo cada emoción oscura se había apoderado de él, Leo comprendió que no podía seguir así. Cerró los ojos y habló en voz alta. Leo, sé que están en mi interior, pero no les daré el control de mi vida. A partir de hoy, quiero aprender a vivir con paz y no dejarme dominar por ustedes. Al decir esto, las emociones oscuras comenzaron a desvanecerse, perdiendo su poder sobre Leo. La luz del corazón. Leo salió del bosque del corazón, sintiéndose ligero y libre. Había aprendido que las emociones siempre estarían presentes, pero él tenía el poder de elegir cómo reaccionar ante ellas. Desde ese día, Leo vivió recordando que, aunque las emociones difíciles lo visitaran, él tenía la llave para no dejarlas quedarse. Reflexión y consejo. A veces, las emociones oscuras como el miedo, la ira, la tristeza, la culpa y la envidia nos visitan. Si las dejamos crecer, se convierten en sombras que dominan nuestra vida. Pero al recordar que somos quienes decidimos cómo enfrentarlas, podemos vivir con más paz. Consejo: cuando una emoción difícil te visite, respira y reflexiona. Acepta la emoción, pero no te quedes en ella. Busca momentos de paz, gratitud y compasión hacia ti mismo y los demás. Y recuerda que eres más fuerte de lo que crees.